Pues realmente mi historia es muy dolorosa. Comienza exactamente a finales de 1979. Tengo presente el 31 de diciembre de 1979, cuando la Guardia Nacional con elementos paramilitares de orden vienen al caserío, matan a las dos primeras personas de ahí, del Picacho, Próspero y Tito. ¿En qué dirección está el Picacho de aquí? Debajo de ese cerro alto. Sí, ahí. Es el cerro del Picacho y el caserío está ahí abajo, ¿no? Entonces, digo esto porque a partir de ese momento ya no pudimos vivir tranquilos ningún momento. Ya teníamos que andarnos escondiendo, teníamos que dormir en el monte, teníamos que pasar hambre, ir de un lugar para otro. Entonces ya era una situación muy difícil. El 16 de enero de 1980 asesinan a mi primer hermano, Aristides Guardado Rivera. Tenía solo 13 años de edad. Entonces a él le asesinaron unos metros aquí arriba, ¿no? Entonces, cuando nos dimos cuenta que el ejército venía, él corrió a esconderse aquí al monte, pero lo localizaron. Primero lo hirieron de bala, y así herido de bala, después lo tiraron por un abismo. Después bajaron por una vereda al abismo y con machetes largos le cortaron la cabeza. Eso fue como el inicio de el Vía Crucis de mi familia en esa fecha. Cada año que se celebra la firma de los acuerdos de paz, un 16 de enero, para mí es recordar el inicio del martirio de mi familia. Después que asesinaron a mi hermano Aristides, ya decidimos irnos de aquí del lugar a otro municipio de Chalatenango que se llama Dulce Nombre de María. Allá estuvimos solamente algunas semanas porque también después hubo allá una invasión y allá se cometió otra masacre en el cantón El Rosario del municipio de Dulce Nombre de María. Entonces, además de ser sobreviviente de la masacre aquí en La Laguna, soy sobreviviente de la masacre del Rosario en Dulce Nombre de María. Después dejamos Dulce Nombre de María, nos vinimos a vivir unas pocas semanas a la cabecera departamental de Chalatenango, los que aún quedaban porque habían matado a mi primer hermano. Pero los elementos paramilitares de orden, que como mucho ha dicho Genaro, eran personas de nuestros mismos lugares, de nuestras mismas familias, nos estaban chequeando a cada momento. Entonces decidimos dejar el país y nos fuimos a refugiar a Honduras, a una aldea que se llama El Copalchillo, en el departamento de Lempira. Pero estando ahí en Honduras, tuvimos la grandísima mala suerte que la casa en Honduras donde llegamos a refugiarnos, ahí se encontraba refugiada también una señora de aquí, de este lugar de La Laguna, que era de orden, que era un elemento paramilitar. Entonces, llegando nosotros ahí, es decir, mi papá, mi mamá, dos de mis hermanos, una cuñada y mi persona, esta señora empezó a malinformarnos con la gente allí de Honduras, que nosotros éramos guerrilleros, que nosotros éramos subversivos, y luego incluso grabaron cassettes en grabadoras, hostigándonos, amenazándonos, maltratándonos y todo, hasta que en un momento mi familia, un 11 de marzo del mismo año 80, decide venir a El Salvador. Uno, para intentar venir a la casita, a ver si nos aprovisionábamos de algunas cosas, como ropa, alimentación y eso. Y después, tal vez ya aprovisionados de muchas cosas, regresar a Honduras y buscar otro lugar donde refugiarnos. Vinimos a El Salvador, mi mamá, mis dos hermanos, mi cuñada y yo, y mi papá se quedó en Honduras cuidando unas pocas pertenencias que andábamos con nosotros. Entonces,
bueno, cuando salimos de Honduras, recorrimos todo este camino que hemos hecho, es desde de Honduras a La Jarada, donde fue la famosa masacre de El Zumpul, de Las Aradas al Conacaste, que está aquí un poco abajo, ¿verdad? Hasta llegar aquí a la laguna. Cuando llegamos a la laguna, el momento terrible, ese 11 de marzo de 1980, fue aquí, exactamente, en este lugar. Este fue siempre un lavadero público. Aquí están las piedras donde lavaban las mujeres, el agua que aún se mantiene en estas piletas. Habían varias mujeres aquí con niños lavando la ropa. Y entonces nosotros veníamos de allá. Niña Félix, Cartagena, la mamá de Genaro y de Lidia y de otras personas, era una de las mujeres que estaban aquí lavando. Ella nos vio cuando nosotros veníamos allá, empezando a subir esa cuesta. Entonces ella se abalanzaba aquí y nos hacía gestos, nos hacía señas. Lo que nos estaba era advirtiendo que venía una gran escolta de elementos paramilitares fuertemente armados y que nos escapáramos, que huyéramos. Sin embargo, mi familia y yo, que era un niño de 7 años, no supimos interpretar la señal. Inclusive había otro camino aquí arriba, ¿no? Otra vereda para no pasar, pero decíamos que traíamos sed. Veníamos caminando ya todo el día, traíamos sed y queríamos pasar por aquí para tomar agua. Entonces no entendimos la señal y subimos. Entonces en el mismo momento en que subimos aquí, la escolta de más de 30 paramilitares de orden fuente armados también llegaron y ya nos encontramos en la fuerte confusión, que empezaron a gritarnos: ríndanse, subversivos, ahora se les llegó el día, ahora se van a morir. Las mujeres y los niños que estaban aquí también gritaban, tenían miedo, ¿no? Pero en algún momento les dijeron: no, ustedes no tengan miedo, a ustedes no les vamos a hacer nada, pero a estos sí los vamos a matar. Entonces primero, exactamente ahí donde ustedes están de pie, agarraron a un hermano mío, a José Orestes Guardado Rivera, de unos 22 años, ¿no? Él puso resistencia en algún momento, tratando de no dejar que le dispararan, pero él estaba indefenso, no tenía ningún arma, ¿no? Entonces forcejaron algún momento, ¿no? Pero después el montón de paramilitares lo agarraron y lo asesinaron, lo dejaron exactamente tendido ahí. Ahí lo asesinaron, ¿no? En todo eso, mi otro hermano, Juan Alcides Guardado Rivera, intentó huir y corrió por aquí, al lado de este paredón exactamente, ¿no? Entonces cuando iba de huida hicieron un disparo, ¿no? Y le balacearon una de sus extremidades. Entonces, mientras todo eso pasaba, yo estaba aquí porque mi mamá, mi cuñada y yo intentamos como mezclarnos entre el montón de mujeres y niños que estaban aquí, como tratando de confundirnos entre las demás personas aquí y que tal vez así no nos reconocieran. Algo completamente imposible porque los elementos paramilitares eran gente del mismo lugar de nosotros. Entonces, después vi que traían a mi hermano Alcides de aquella parte. Venía cojeando, venía botando mucha sangre, le traían a patadas, a empujones, a culatazos. Traía todo el rostro ensangrentado. Y bueno, exactamente ahí en esa parte, le dieron muerte. Ahí lo asesinaron. Entonces yo puedo recordar toda esa pena y recordar todo ese dolor. Luego mi mamá estaba aquí, en medio de las demás mujeres, Latina y yo.
haciendo que lavaba ropa, cuando vino uno de los elementos paramilitares, conocido como Jesús Cacerola. Entonces la agarró del pelo, mi mamá tenía el pelo bastante largo, ¿no? La agarró del pelo así, la llevó casi de arrastras hasta ahí y de una fuerte patada en la cabeza la contraminó contra esa piedra. Cuando el elemento paramilitar le pegó la patada, a mi mamá se le abrió la cabeza acá y pegó un fuerte grito. Ese grito pues me persigue, lo tengo muy presente porque, bueno, era difícil ser testigo presencial de una escena tan triste y tan dolorosa. Entonces ahí, casi al ladito de mi hermano Alcides, quedó el cuerpo tendido de mi mamá. El que comandaba ese pelotón de paramilitares era un primo hermano de mi mamá, que aún, él decía de que que no quería que quedara semilla de mi familia, porque éramos subversivos, que no quería que quedara semilla. Entonces a mi mamá ni siquiera quiso que la mataran otros, sino quería tener el privilegio de ser él personalmente, como primo hermano, quien la asesinaba. Entonces, así fue como asesinaron ese día a mi mamá, María Bernardina Guardado, de 50 años de edad, a mi hermano Alcides, a mi hermano Orestes. Yo me quedé aquí, triste, solo, llorando. Las mujeres y los niños que estaban aquí lavando pues se fueron también del miedo, del pánico. Y fue niña María Félix Cartagena, la mamá de Genaro, la mamá de Lidia, ¿no? Quien, bueno, fue valiente y nos recogió. Incluso me acuerdo que yo fui hasta mi hermano Orestes, que estaba ahí tendido, me mandó su novia para que le revisara las bolsas, a ver si le habían dejado algo, pero le habían robado todo también. Fuimos donde mi mamá, con un machete le habían abierto el vestido también, después de la patada le habían abierto el vestido con un machete y le habían disparado varias balas, ¿no? Entonces aquí me encontré yo, un niño de 7 años de edad, solo, triste, desamparado, ¿no? Sin ningún consuelo, sin saber qué rumbo tomar. Entonces niña Félix nos recogió y nos llevó hasta su casa. Ahora creo que vamos a visitar la casa porque por la edad de aquel tiempo no me acuerdo dónde está. Entonces, pero niña Félix nos llevó a su casa. Nos estuvo escondidos a mi cuñada Tina y a mí durante varios días, porque después supimos de que se habían enterado que mi cuñada y yo habíamos quedado vivos, confundidos aquí entre la demás gente, ¿no? Y vinieron en 2 ocasiones consecutivas desde el municipio de Las Vueltas, que es donde tenían su cuartel, ¿va? Para cumplir la palabra de terminar con mi familia, de que no quedara nadie vivo. Pues una vez ocurrida toda esta situación, prácticamente asesinada toda mi familia, digo prácticamente porque aún quedaba vivo un hermano mío que no andaba con nosotros ese día, se había ido a una toma de catedral a San Salvador, todos esos días no estaba con nosotros, Andrés López, pero bueno, años después, en agosto de 1984, parece ser, él también fue asesinado. Entonces, después de la masacre aquí de mi familia, como ya les comentaba, que niña Félix nos recoge, y días después viene este compañero, este amigo José Domingo Cartagena, otro laguneño que ya estaba en territorio hondureño, y nos lleva hacia Honduras, hacia el lugar donde se encontraba refugiado mi papá y donde se encontraba refugiada la familia, o sea, el papá de Tina, la cuñada. Hay una parte importante que es cuando todo esto ocurre, pues los cuerpos sin vida de mi familia quedaron aquí tirados.
era un momento tan triste, tan doloroso, que ya no se lograba ni enterrar tanto cadáver, porque eso era frecuente casi cada día que estos cuerpos asesinos venían a masacrar gente, ¿no? Entonces, me parece a mí que fue esa madrugada en que aquí la familia de Genaro y otras personas laguneñas recogieron los cuerpos de mi familia y les fueron a dar sepultura. Entonces es una historia muy triste, una historia muy dolorosa que camina con nosotros y que realmente el tener la oportunidad de dar este testimonio, sentimos que es una manera como de devolverles la dignidad a nuestros seres queridos, que estos hechos no se queden en el olvido y cuánto no desearíamos que no se queden también en la impunidad, que haya justicia, que haya verdad, que haya reparación, porque han pasado 38 años y la impunidad sigue galopando en este país. Las condiciones de vida de los que somos sobrevivientes de estas y de tantas otras masacres y de la guerra en general no son las más óptimas. Seguimos careciendo de tantas cosas, de tantas oportunidades. Nuestros hijos no tienen las oportunidades que también nosotros no tuvimos, ¿no? Entonces, es urgente que realmente haya justicia, que haya reparación, tanto material como moral, ¿no? Y que realmente la lucha continúe para que tanta sangre injusta, tanta sangre inocente que se derramó no quede en vano. A mí me gusta a veces leyendo la homilía de Monseñor Romero. Hay una homilía de Monseñor Romero donde él está hablando de uno de mis hermanos, de Alcides Guardado Rivera. Está refiriéndose a mi mamá. Entonces eso era Monseñor Romero, la única voz en aquel momento que se alzaba para pedir justicia y para decir la verdad. Le voy a pedir aquí a Genaro, que tenía unos años más que yo, que pueda complementar los actos que continuaron, cómo recogieron los restos de mi familia, cómo los sepultaron y a dónde están, que es un sueño, un deseo que todavía tengo, poder ir al lugar donde están enterrados los restos de mi familia, ¿no? Y bueno, ojalá un día hubiera la oportunidad de que se pudieran exhumar, que esos restos se pudieran llevar a un lugar digno, ¿no? Y que ya no tuvieran que estar tirados allá en el monte. Como decían los compañeros hace un rato, los 2 de noviembre aquí en El Salvador se celebra el Día de los Finados. Y una de las tristezas es que los restos de nuestros seres queridos están por ahí, por diferentes lugares, y no tenemos casi ni la oportunidad de ir a honrarlos poniéndoles una flor el Día de los Difuntos. Explicar un poco sobre ya cómo se recogieron los cuerpos. Al llegar mi mamá a la casa, le contó a mi papá que aquí estaba la familia de él asesinada y que había que ver qué se hacía, dónde se enterraban. Aquí habían dos lugares que se ocuparon casi de cementerio, el área que le hicimos Peñaflor y el área detrás de la iglesia, que era un cafetal. Entonces se recogieron los cadáveres de acá, ya por la tarde, y se fue a hacer una sepultura ahí en una arada que le conocemos como el llano, le conocíamos allí. Ahí es donde están sepultados los 2 hermanos y la mamá de él, que recogimos nosotros de esta parte y luego los sepultamos allí. Este lugar, antes de eso, tuvo otra historia donde está aquel matocho más alto. Ahí vinieron a asesinar un joven, como un poquito más que la edad mía que tenía yo en ese tiempo, y fue lanzado en ese barranco. Mi papá era un hombre que era muy bondadoso, porque había gente que mejor dejaban que los cuerpos se los comieran los animales, que decían que no había que meterse en problemas. Mi papá no. Incluso ahí en ese barranco vino con un hermano y un cuñado y se amarró con un lazo
al ver que el cadáver estaba colgado en el barranco, había logrado porque ahí es un barranco altísimo, y se bajó por un lazo él y lo sacó, el cadáver. Se lo llevaron a un caserillito de Peñaflor. Allí vino la familia de Guarjila y se lo llevó enterrado en Guarjila. Pero ese muchacho, aquí abajito donde está enterrada, estuvo enterrada la mamá de Reyes, allí venía él con 2 hermanos míos y fue atacado a balazos. Fue herido de un brazo, se lo llevaron hacia abajo y se fue a refugiar a una casa. Llegó a una casa y le dijo a una señora, deme permiso de esconderme porque me vienen siguiendo y ya estoy herido. Le dijo la señora, súbase al tabanco, ojalá no lo vayan allá. Se subió al tabanco, no sé, no se podría juzgar si ella lo entregó o qué, pero luego llega un hermano de ella y le dice, ¿verdad que aquí se metió un terrorista? No, le dice, y empiezan a buscarlo y sale el señor con una lámpara y la pistola en la mano para el tabanco y lo halla en el tabanco. De un solo lo agarra del cabello del tabanco y lo avienta abajo, al suelo. Y ahí lo agarran a patadas y a golpes entre todos, porque siempre venían alrededor de unos 175 efectivos. Y se lo traen así herido y golpeado, golpeándolo hasta este punto. Luego allí donde está Reyes, allá está una piedra alta. Allí lo golpearon y lo terminaron matando a puro golpe. Luego lo lanzaron en ese barranco, como quien dice, para que no lo hallen. Fue donde lo sacó mi papá. Entonces aquí ya en la historia se juntan los 3 de él y el muchacho que era de aquí del centro, ahí cerquita de la iglesia, que también fue asesinado ahí. Entonces esa es como el relato complementario. Mi deseo decía de que en esta memoria que se está rescatando no puede faltar una toma, una imagen de niña María Félix Cartagena. Ya les decía que vive ahí en San José Las Flores, en el caserío de Las Limas. Entonces si pudiéramos visitarla, ¿verdad? Y hacerle una toma, porque en todos los testimonios que hemos recogido figura su nombre como una mujer grande, como una mujer luchadora. Yo a ella le guardo mucho respeto, le guardo mucho cariño. Cuando tengo la oportunidad de estar por Las Flores siempre le visito, porque también fue para mí como una madre. Ahora ya está muy mayor, con bastantes problemas de salud. Quizás difícilmente ella pueda venir por aquí ya. Entonces, pero sí es una persona que llevo muy dentro de mi corazón. Y sí, reiterar como un agradecimiento muy especial que siento hacia Dios y hacia la gente que está trabajando y que está luchando para que la memoria permanezca siempre viva. Pues realmente nos encontramos ante 2 realidades. Una realidad que promueve mucho sectores conservadores, sectores de derecha, ya sea del gobierno, ya sea hasta de la misma iglesia, que ellos dicen que hay que olvidar, que estas fueron cosas que pasaron. Incluso, como dice el Papa Francisco de Monseñor Romero, aún después de muerto, dice, a Monseñor Romero se le sigue martirizando, ¿no? Entonces el hecho también de que hay sectores en la sociedad salvadoreña que aún después de masacrados, de asesinados nuestros seres queridos, se les sigue victimizando, tanto a ellos que murieron como a nosotros que estamos vivos, ¿no? Queriendo negársenos el derecho a reivindicar a nuestras víctimas, a rendirles homenaje, ¿no? Como también en el sentido de que no haya justicia, que no haya verdad y que no haya reparación. Pero por otro lado, la esperanza la constituimos los mismos sobrevivientes y sectores progresistas también de nuestra sociedad, que hemos empuñado la bandera de la memoria, y que nuestra misión específica, ¿no?,
es mantener siempre vivos y mantener siempre presentes a nuestros seres queridos, a todas las personas que a lo largo y ancho de este país pues derramaron su sangre inocentemente, porque hubo gente que murió en esta guerra pues combatiendo con las armas en la mano y que son héroes que valientemente dieron su vida, pero hubo gente que eran víctimas civiles, víctimas de la población civil, que su único delito era ser pobres, organizarse en la UTC, que es la Unión de Trabajadores del Campo, ¿no? A la que desde niños ya nos incorporamos, que era una manera de ver cómo organizarnos, cómo defendernos, cómo ir a reclamar nuestros justos derechos de manera pacífica. Y se nos respondía con la represión, se nos respondía con la violencia y se nos respondía con la muerte, ¿no? Entonces, de hecho, es esa la lucha y por eso nos constituimos en una directiva departamental de víctimas sobrevivientes de todas las masacres de Chalatenango, ¿no? Y a nivel de todo el país también hay comités de víctimas, ¿no? Y que nuestra lucha es esa y nuestra lucha sigue y nuestra lucha continúa. Y agradecemos a personas y organismos nacionales e internacionales que se están uniendo o que se han unido a nosotros para ayudarnos a cumplir con esa meta y con ese objetivo.